Buenos días, ¿qué tal están? Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿verdad? Ya tenemos 11:05, ¿verdad? Recapitulando un poco el tema con el que nos quedamos el día de ayer. Si se recuerdan, estuvimos viendo, terminamos con la herramienta de cómo podíamos ingresar algunos datos dentro del SPSS con respuestas múltiples, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver otras herramientas, ¿verdad? De gran importancia dentro del SPSS con ejercicios prácticos, ¿verdad? Para que nosotros podamos verlo y ver cómo se utiliza cada uno de estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Para ello les voy a compartir pantalla siempre, ¿verdad? Comentándoles sobre dudas, consultas o algún procedimiento que quieran que se repita, me lo puedan hacer saber, ¿verdad? Para poderlo repetir y que quede un poco más claro sobre determinada herramienta que estemos utilizando en el momento, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo las herramientas que vamos a iniciar, con las que vamos a iniciar el día de hoy. Y ahorita solo me esperan. Comparto un poco la pantalla y me confirman, porfa, si la logran ver antes de seguir con la clase. Sí, sí, se mira. Bueno, muchas gracias, compañera. El, una herramienta, ¿verdad?, que forma parte también de SPSS es la herramienta de ponderación. Antes de nosotros meternos a ponderar, ¿verdad? Algunos ejercicios dentro del programa, ¿verdad? Dentro del SPSS, sí es importante que nosotros sepamos una pequeña definición antes de esa herramienta. Entonces, si ustedes observan aquí la ponderación, lo que nos dice es que es un proceso mediante el cual se asignan diferentes pesos a diferentes elementos en un conjunto de datos para reflejar la importancia o relevancia de cada elemento. Tal vez con esta definición podemos tener una noción general, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de lo que vamos a hacer. Por ello lo complementamos también, ¿verdad? Con la parte práctica para que podamos ver la diferencia, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo que vendría siendo este, ¿verdad? Esta tabla está, ¿verdad? Aquí ya creada, pero para efectos de ejemplo la tenemos que realizar dentro del programa, ¿verdad? Ingresarla dentro del SPSS para nosotros ver la herramienta de ponderación. Partiendo de ahí, ustedes observando esta tabla, ¿cuántas variables, verdad, logran observar en esta tabla? Se los pregunto porque para poderlo ingresar nosotros al SPSS y veamos nosotros paso a paso cómo es el tema de la ponderación. Si ustedes observan, hay dos columnas que tienen diferentes opciones y diferentes Solo frecuencias. sería Eh, una variable con cuatro respuestas, cinco respuestas posibles. en este caso tendríamos dos variables, ¿verdad? Tendríamos la variable satisfacción por un producto y estas serían sus diferentes opciones, respuestas, como le queramos llamar, ¿verdad? Entonces, una variable satisfacción por un producto y frecuencia sería nuestra segunda variable. Ya estas son posibles respuestas a esas variables. Eso es importante conocerlo porque cuando nosotros lo ingresemos al SPSS, tenemos que ingresarlo tal cual lo tenemos ahí. Por ello, ya conocemos nosotros cómo ingresar variables. Entonces, es la satisfacción por un producto. Entonces, aquí vamos a colocar, si observan, satisfacción. Y aquí vamos a colocar la otra variable que tenemos, ¿verdad? Dentro de la tabla, que es el tema de las frecuencias, para ejemplarizar un poco el tema de la ponderación. Vamos a ver. Ya esta la borro, disculpen. Vamos a ver aquí, vamos a darle formato a cada una de estas, numérico, 15, 0. Y entonces aquí vamos a colocar el nombre completo, que es satisfacción. Vamos a ver por un producto. Vamos a corroborar que así es, satisfacción por un producto y la otra vamos a ver el tema de la frecuencia.
Y aquí vamos a colocar solamente frecuencias, tal cual como está en la tabla. En los valores, ya sabemos qué valores vamos a adjuntar nosotros aquí. Los valores que vamos a adjuntar van a ser lo mismo que tenemos en esta tabla. Muy insatisfecho. Si observamos algo, observemos que aquí están definidos en escala de Likert, ¿verdad? En esta tabla. Pero bueno, eso ya lo vimos. Entonces ahorita solo lo vamos a copiar tal cual lo tenemos en la tabla. Muy insatisfecho, algo insatisfecho. En mi cuadro de diálogo de valores, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, muy insatisfecho. Vamos a colocar el segundo que vendría siendo algo insatisfecho. Algo insatisfecho. El tercero vendría siendo neutral. El cuarto lo tenemos denominado dentro de la tabla como algo satisfecho y muy satisfecho, ¿verdad? Entonces así lo vamos a colocar acá. Algo satisfecho y un quinto muy satisfecho, si no me equivoco. Sí, muy satisfecho. Ahí tenemos los 5 de la tabla. Vamos a darle a aceptar. Esto lo vamos a dejar en 10, centro y, bueno, nominal. Vamos a dejar. Y en frecuencias, observemos cómo vamos a darle formato. Aquí ya tenemos, por ejemplo, el tema de las frecuencias, tipo numérico, anchura. Podemos dejarle en 10, decimales no. Etiqueta, solo la vamos a colocar como frecuencias. Valores, ¿verdad? Vamos a colocar a pesar. Observen que ustedes, a pesar de que aquí tenemos las frecuencias, por ejemplo, que van desde el 6 hasta 25, aquí las vamos a colocar dentro del SPSS de manera manual. Por lo tanto, no vamos a adjudicarle valores aquí en este cuadro de diálogo de etiquetas de valor. Perdidos, vamos a ver 10. Aquí vamos a colocar en centro, medida nominal. Vamos a pasar al segundo paso, que sería irnos a la vista de los datos. Y aquí vamos a encontrar las variables que acabamos de crear, satisfacción y frecuencia. Lógicamente están vacías, ¿verdad? La vamos a llenar tal cual están en la tabla, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese procedimiento ahorita, uno para cada uno, neutral, algo satisfecho y muy satisfecho. Y aquí observen que vamos a colocar las frecuencias de manera manual, o sea, con el teclado. Esto lo vamos a cerrar. 6, las frecuencias tenemos la primera 6, la segunda 30 y la tercera 65. Vamos a ver. 6, 30 y 65. Nos faltan las últimas dos, que serían 42 y 25, ¿verdad? 42 y 25. Esta herramienta de ponderación, ¿verdad? Nos sirven en casos como estos que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Cuando nos genera algún tipo de error como el que nos va a generar ahorita. Entonces, tal cual, tenemos esa tabla, la hemos colocado nosotros dentro del SPSS, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es que nosotros vamos a crear una tabla de frecuencia para igualar a esta tabla de frecuencia que nosotros tenemos ahorita aquí, ¿verdad? Esto nos sirve también para nosotros saber qué hacer cuando nos pase un caso parecido a este. Entonces, vamos a irnos al programa, vamos a irnos a frecuencias. Vamos a seleccionar la variable satisfacción por un producto, observen. La mandamos a variable y vamos a darle ahora a aceptar. Observen que ya creamos la tabla de la presentación, la creamos en nuestro SPSS. Desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho y la frecuencia. Acordémonos que las tablas de frecuencia aquí en SPSS nos permiten mostrar porcentajes, porcentajes válidos, acumulados. Pero ahorita centrémonos en las variables y en la frecuencia. Si observan, ¿verdad? Que creo que han de observar la diferencia de esta tabla, a pesar de que yo ya coloqué todo como lo tenía, ¿verdad? Dentro del SPSS.
¿Cuál es la diferencia que ustedes notan con respecto a esta tabla que acabo de crear yo ahorita? Por ejemplo, observemos aquí y observemos la que me generó el programa, ¿verdad? Vamos a darle un poco de aumento. Y observemos esta. ¿Qué diferencia ustedes notan en las dos tablas? Vamos a Las ver si alguien frecuencias me están ayuda. en uno Las y el frecuencias porcentaje están, están distribuidos exactamente, equitativamente. las frecuencias están, por decirlo así, están malas, ¿verdad? Están incorrectas. Porque se supone que como trasladé los datos tal cual al SPSS me tendría que salir las mismas frecuencias. Pero ustedes podrían decir, es que yo no tomé en frecuencias la variable, por ejemplo, de frecuencia. Pero aquí esta frecuencia, si yo la tomo, observen que aún así, ninguna de las dos tablas me es correcta, ¿verdad? Con respecto a la que queremos realizar nosotros. Entonces aquí es donde nosotros vamos a implementar el tema de la ponderación. Cuando nos aparecen estos tipos de inconvenientes, ¿verdad? Y vemos que vamos a ver qué sencillo es para ir a ello. Nos vamos a ir a los datos. Nos vamos a ir a la opción, que en este caso es la cuarta ventana, que es la ventana de los datos, y nos vamos a ir hacia abajo. En este caso es la última herramienta. Ponderar casos. Observen que aquí se abre el cuadro de diálogo, que como les comento, el cuadro de diálogo que siempre se abre cuando nosotros trabajamos diferentes herramientas, ¿verdad? En este caso, observen que me aparecen dos opciones, no ponderar casos y ponderar casos mediante. Vamos a dar a marcar la segunda opción y aquí le vamos a decir al programa que me pondere casos, ¿verdad? Mediante las frecuencias, mediante mi variable de frecuencia. Entonces la selecciono y la mando para mi cuadro en blanco, ¿verdad? Mi espacio que tengo ahí. Hoy sí vamos a darle a aceptar y vamos a repetir el mismo proceso ya una vez ponderados nosotros los datos, ¿verdad? Vámonos a frecuencia, restablecemos, generamos tal frecuencia de satisfacción y aceptamos. Ahora si observamos nosotros la tabla de frecuencia me la lanza ya de manera exacta, ¿verdad? A como nosotros la queríamos o la queríamos realizar, ¿verdad? Tal cual. Por ejemplo, muy insatisfecho 6, con frecuencia 6, ¿verdad? 6 personas, algo insatisfecho 30, neutral 65, algo satisfecho 42 y muy satisfecho 25 y haciéndonos el total, ¿verdad? De la frecuencia. Observaron el cambio, ¿verdad? Al momento de ponderar los datos, ¿verdad? En este caso, este ejemplo pequeño, ¿verdad? Que les acabamos de ejemplarizar, que le acabo de ejemplarizar para temas prácticos, ¿verdad? Podemos ver otro ejemplo un poco diferente a este para fortalecer un poco el procedimiento y cómo nosotros lo podemos hacer. Vamos a irnos a archivo, vamos a abrir un nuevo conjunto de datos y ahora en este caso vamos a ponderar esta tabla. Observen que es un poco más pequeña la anterior. ¿Cuántas variables observan ustedes aquí que podríamos colocar nosotros en el programa, en el SPSS? Identifiquémoslas. Vamos a ver a alguien si me ayuda. Tenemos tres variables. Identifiquemos, por ejemplo, hombres y mujeres es una variable que la podemos colocar dentro de la variable sexo. Sería una. Las marcas A, B y C las podemos englobar dentro de una variable que sería marcas y observen los valores numéricos serían la frecuencia. Entonces nosotros tendríamos tres variables. Esto es necesario para nosotros venirlo, introducirlos al SPSS, ¿verdad? Primero, vamos con nuestra primera variable, de ahí nuestra variable marca y nuestra variable frecuencia.
Vamos un poco más rápido, ¿verdad? Porque esto ya sabemos cómo se formatea. Decimales 0. Esto le podemos poner aquí algo, por ejemplo, ¿verdad? Marca de producto, por decirlo de alguna forma, y frecuencia. Valores, aquí vamos a agregar nuestros valores. Al 1 iría hombre. Y al 2 iría mujer. Vamos a ver. Centramos, nominal. Vamos con las marcas. Nos vamos a valores y le asignamos la marca, ¿verdad? La primera es, por ejemplo, marca A. La segunda vendría siendo marca B. Y la tercera vendría siendo, por ejemplo, marca C. Que son las mismas, observemos que son las mismas que estoy colocando aquí. Marca A, marca B, marca C. Cerrar esto, vamos a irnos a aceptar. Y la frecuencia tal cual en el ejemplo anterior, vamos a dejarlo para colocarlo nosotros de manera manual, ¿verdad? Alineación centro, escala. Tenemos las tres, ahora vamos a introducir los valores como los tenemos en esta tabla, ¿verdad? Los vamos a introducir tal cual al SPSS. Entonces, para hombres, hay un hombre, por ejemplo, en marca A, marca B y marca C, igualmente para las mujeres. Hay una en marca A, marca B y marca C. Entonces, vamos a irnos al programa. Observen, por ejemplo, hombre, hombre, y seleccionamos 3 hombres. Igual aquí 3 mujeres, 2 mujeres, y seleccionamos la tercera. Marca A, marca B, marca C. Para la mujer igual una marca A, marca B y marca C. Y ahora solo agreguemos la frecuencia. Para los hombres es 20, 35 y 62. Entonces, 20, 35 y 62. Y para las mujeres tendríamos 75, 15 y 25, ¿verdad? 25, 15 y 25. Y ya la tenemos tal cual, ¿verdad? Ya tenemos creadas las variables, ya tenemos creadas las respuestas tal cual las tenemos en la presentación. En este caso no vamos a utilizar la tabla de frecuencia tradicional que hemos venido utilizando, ¿verdad? Porque no me la va a lanzar de primera como la tenemos en la presentación y podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, puedo tener sexo y marca y me lo va a lanzar de manera independiente y de igual forma me la va a lanzar las frecuencias de manera incorrecta, ¿verdad? Aunque yo haga ponderación. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer, nos vamos a ir a los datos, vamos a irnos a analizar estadísticos descriptivos, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar una herramienta que tal vez más adelante la vamos a utilizar más un poco más detallada, que son las tablas cruzadas. Las tablas cruzadas a ciencia, ¿verdad? Sí, de manera general, nos permiten crear tablas cruzando dos variables. Se recuerdan en la presentación, vimos este concepto que podríamos cruzar, por ejemplo, cualquiera que nosotros tengamos en nuestra base de datos, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar tablas cruzadas. Observen que aquí me despliega mi cuadro para trabajar las variables. Entonces aquí observemos, por ejemplo, que los hombres el sexo los tenemos en filas y las marcas las tenemos en columnas, ¿verdad? Entonces vamos a mandar nuestra variable sexo a filas y nuestra variable marcas a columnas. Vamos a aceptarlo. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poco más grande.
Ahí. Observen, ¿verdad? Y ahí la introducimos al SPSS y nos presta, ¿verdad? Aquí no es una tabla de frecuencia, sino una tabla cruzada, porque estamos cruzando dos variables. Sería el sexo y la marca. Pero nos presenta el mismo error, solo que enmarcado dentro de otro ejercicio, ¿verdad? Uno para cada uno de los sexos dentro de cada una de las marcas, ¿verdad? Entonces aquí ya sabríamos nosotros qué hacer, qué vendríamos a ponderar. Y ya qué es lo sencillo en realidad, ¿verdad? Cerramos esto, nos vamos a nuestros datos, nos vamos a ponderar casos, ponderamos casos mediante ¿cuál creen ustedes que tendríamos que ponderar? Vamos a ver, según el ejercicio anterior. Dentro de estas tres variables, ponderamos casos mediante ¿qué variable? ¿Cuál creen ustedes? Sería la marca. Vamos a ver. En este caso sería, al igual que el ejercicio anterior, igualmente sería mediante la frecuencia. Y si se preguntan por qué mediante la frecuencia, es vamos a irnos al programa, nos vamos a irnos a la hoja de resultados. Es porque aquí, por ejemplo, si ustedes observan, vamos a acercar un poco, el sexo está bien y las marcas están bien. Lo que no está bien son la frecuencia. Entonces, en este caso, por ello lo vamos a ponderar. Aquí, ¿verdad? Vamos a irnos aquí estamos. Mediante mi variable frecuencia para que me la pondere, ¿verdad? Vamos a mandarlo para aquí, ¿verdad? Nuestro cuadro en blanco y ahora vamos a aceptar. Y ahora solamente repetimos el mismo proceso. Tablas cruzadas, ya tenemos en fila sexo y en columnas marcas. Y aceptamos y observen que la tenemos ya corregida. Observemos las frecuencias ya cambiaron tal cual exactamente como las tenemos en nuestra presentación aquí, ¿verdad? Mediante la herramienta de ponderación. Por eso vimos un poco la definición para saber a qué se refiere eso antes de nosotros aplicarlo a unos ejercicios prácticos. Entonces aquí, por ejemplo, ya hay interpretación, ¿verdad? Dentro de la marca A del producto hay 20 hombres, dentro de la marca B 35, dentro de la marca C 62 hombres, ¿verdad? Mujeres de igual forma, 75 en la A, 15 en la marca B, mujeres, y en la marca C, 25. Si ustedes observan, es trasladar los datos al SPSS y utilizar la herramienta de ponderación mediante, dependiendo, ¿verdad? De lo que nosotros queremos, mediante cuál variable nosotros queremos ponderarla en ese caso, ¿verdad? Si hay dudas, consultas, la pueden realizar, ¿verdad? Igual siempre les hago llegar el video para que vayan viendo tal vez más detenidamente algún punto correspondiente a esta herramienta. Otra herramienta que es muy importante saber, ¿verdad? O conocer dentro de la estadística, en este caso dentro del programa, es, por ejemplo, que nosotros podamos probar hipótesis, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dentro de esta diapositiva, tenemos dos imágenes, ¿verdad? Cuando nosotros probamos hipótesis dentro de estadística, ¿verdad? Muchas veces o también dentro de un ensayo, dentro de un trabajo, hay dos porcentajes principales por las cuales se mide, que es el 99% y también el 95%, ¿verdad? O 0,95. Si ustedes observan en cada uno de los diferentes porcentajes de índice de confianza, si el 99%, por ejemplo, nos sobraría el 1%, que como lo menciona acá o lo señala, es el área de rechazo. O sea que si el valor que nos arroja SPSS es 1 o inferior a 1, va a ser la hipótesis rechazada. Y si es mayor a 1, la hipótesis va a ser aprobada, ¿verdad? Eso utilizando nosotros un índice de confianza del 99%.
Podemos utilizar también un índice de confianza del 95% o del 0,95, donde el dato que nos arroje SPS es de 0,05 o inferior, o puede ser 0,04, 0,03, 0,2, 0,1. Nuestra hipótesis sería rechazada. Pero si es mayor a este valor de 0,05, nuestra hipótesis sería aprobada o aceptada, ¿verdad? Esa es en ciencia general, ¿verdad? En una definición poco general, cómo nosotros podíamos trabajar hipótesis dentro del programa. Y para hacerlo en SPSS, por ejemplo, aquí yo tengo abierto una base de datos que ya conocemos para efectos de ejemplarizar, ¿verdad? Ya conocemos las variables. En este caso, nosotros nos iríamos a la opción de analizar, ¿verdad? En la opción de analizar, utilizaríamos la opción que dice comparar medias y vamos a seleccionar esta que dice pruébate para una muestra. Vamos a seleccionar esta. Y aquí nosotros tenemos siempre, si ustedes observan, se nos abre nuestro cuadro de diálogo con nuestras variables para decirle al SPSS con cuáles nosotros queremos que trabaje. Aquí yo siempre doy un clic derecho y muestro el nombre de la variable para que se vea un poco más corto, más resumido y sea, no me confunda tanto, ¿verdad? Sea como un poco más claro. Entonces aquí nosotros vamos a seleccionar la variable con que queremos trabajar. En este caso podemos seleccionar variables cuantitativas, ¿verdad? O que las tengamos en medida escala. Vamos a ver, podemos seleccionar entre edad, podemos seleccionar entre talla, podemos seleccionar entre peso o ingresos. No sé cuál quieren ustedes que probemos una hipótesis en base a cualquiera de esas variables. No importa cuál sea, ¿verdad? Solo para efectos de ejemplo. Seleccionamos talla, seleccionamos peso, ingresos o edad. Podemos seleccionar Peso. peso, ¿verdad? Perfecto, no hay ningún problema. Aquí lo que hacemos estamos probando, ¿verdad? Que nos arroja el SPSS. Entonces vámonos al peso. Lo mandamos a nuestra variable de prueba. Observen, casi el mismo procedimiento cuando generamos tablas cruzadas, frecuencias, etc. Ya tenemos mi variable peso. Observemos que aquí hay una opción a nuestro lado derecho de esta pequeña tabla que dice opciones. Aquí nos dice el porcentaje del intervalo de confianza con el cual nosotros queremos trabajar. Por defecto viene en 95%. Si recordamos la presentación anterior, podemos trabajar con el 95 o el 99. Si queremos el 99, solo modificamos aquí perfectamente, ¿verdad? No hay ningún problema. En este caso, vamos a trabajar con el 95. Vamos a darle continuar. Y observen que aquí hay un espacio en blanco donde nosotros vamos a colocar el valor de prueba. Entonces aquí sería nuestra hipótesis, ¿verdad? Más que todo. Nuestra hipótesis de rechazar o aprobar que en nuestro conjunto de datos o en nuestro estudio las personas pesan mayormente el valor que nosotros vayamos a colocar acá. Entonces, por ejemplo, si yo coloco que mi hipótesis es de que en la variable en mi estudio las personas pesan generalmente, por ejemplo, podemos colocar 200 libras. Coloco 200 libras, observen 200. Vamos a darle ahora a aceptar. Aquí solamente nos pasamos a nuestra hoja de resultados a ver qué nos lanzó el programa. Y observen que nos lanzó dos tablas. Estadísticas para una muestra y pruebas para una muestra. En este caso, nos vamos a centrar en esta tabla que voy a hacer un poco grande ahorita para que la podamos observar bien. Y dentro de esta tabla nos vamos a centrar ahorita. Observen ustedes que aquí aparece el valor de prueba que yo le dije al programa, 200, sería 200 libras de peso. Y nos centramos en
1, 2, 3, la tercera columna que tenemos acá, correspondiente a significancia bilateral. Observen que aquí el valor que me da es 0.000. Según este valor y verdad y la presentación que nosotros acabamos de ver, ¿ustedes creen que sería aprobada la hipótesis de que las personas dentro de este estudio pesan 200 libras? ¿O sería rechazada esa verdad, esa hipótesis de que las personas en este estudio pesan, verdad, 200 libras? Según el resultado de la significación bilateral, ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué sería? ¿Aprobada o rechazada la hipótesis? En este caso, la rechazaríamos, ¿verdad? Porque 0, vamos a cerrar acá. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Esto lo vamos a colocar arriba. Observemos que 0.000, vamos a irnos a la presentación, entraría dentro de aquí, ¿verdad? Si nos posicionamos en 0,95, 0,000 es un número inferior a 0,05. Entonces ese número, esa hipótesis entraría en este espacio, donde la hipótesis sería, entonces en este caso, rechazada. Pero vamos a ver qué pasa si nosotros modificamos, esto lo cerramos, modificamos el valor de la hipótesis. Solo espérenme, cierro esto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos a pruébate para una muestra. Vamos a modificar nuestra hipótesis. Vamos a decirle que en promedio las personas en este estudio pesan 165 libras. Siempre con el 95% índice de confianza, vamos a darle a aceptar. Observemos que ahora nos modificó la tabla, lógicamente, ¿verdad? Y vamos a aumentarlo para que podamos ver el cambio que pasó con la significancia bilateral en torno a la modificación de nuestra hipótesis. Aquí sale el valor de prueba, que es igual a 165, que fue el que acabo de colocar, y la significancia bilateral es 0.322. Partiendo de la teoría, ¿verdad? A diferencia del ejemplo anterior, esta hipótesis sería aprobada, ¿verdad? 0.322. ¿Y por qué sería aprobada? Pues sencillo, ¿verdad? Vámonos a la teoría. Y 0.322 es un número, ¿verdad? O un valor mayor a 0,05, por lo tanto, se incluiría dentro de, ¿verdad? Del resto, ¿verdad? Caería dentro de mi área de 0,95, donde la hipótesis sería, en este caso, aprobada, ¿verdad? Pues diríamos que, vamos a irnos a la hoja de resultados, que en realidad sí, el mayor, ¿verdad? O el promedio de las personas encuestadas en mi estudio tienen un peso, ¿verdad? Promedio de 165 libras, ¿verdad? Así lo podemos hacer perfectamente con cada uno de los diferentes ejemplos. En este caso, nosotros lo hicimos con el tema del peso. Restablezcamos esto y podemos cambiar, ¿verdad? El peso y lo podemos dejar, por ejemplo, ya sea a ingresos, a tallas o a edades. Podemos colocar, por ejemplo, edades. Vamos a ver qué pasa. Y podemos también cambiar el índice de confianza. Cambiémoslo a 99. Continuamos. Y aquí yo le voy a decir al programa que en promedio de edades, mi estudio, ¿verdad? Andan rondando las edades de, vamos a ver, de 35 años. Vamos a ver qué nos dice. Observemos que el valor de prueba fue 35 y observemos nuestra tabla que nos arrojó, que fue positiva, ¿verdad? Porque observemos que la significancia bilateral es de 0.108.
O sea que la hipótesis de primera se aprueba, ¿verdad? Se aprueba porque vamos a irnos siempre a la teoría para corroborar. Punto 108. Entonces vamos a irnos acá. Ahorita estamos trabajando con el intervalo de confianza de 99, ¿verdad? Entonces, punto 108 es mayor, ¿verdad? Al 1%, donde entraría en el área de rechazo. Entonces, punto 108 ya entraría dentro de mi área de no rechazo, lo que implicaría que la hipótesis en este caso se aprobaría, ¿verdad? Esto para un ejemplo de cada uno de las dos índices de confianza. ¿Qué pasa cuando los modificamos? ¿Cómo interpretamos la significancia bilateral? Y ubicándonos, ¿verdad? Con diferentes ejemplos. Y así igual podemos hacerlo con cualquier variable. Y ahí vamos a nosotros a tomar en cuenta, ¿verdad? Si nuestras hipótesis en nuestro estudio, en nuestros casos, van a ser rechazadas o van a ser, en este caso, aprobadas, ¿verdad? Vimos ejemplos de cómo sería la opción cuando se nos rechace una hipótesis o también la opción cuando se nos apruebe. Eso que en el tema de las pruebas de las hipótesis, cómo las podríamos nosotros realizar, ¿verdad? Otro apartado importante, ya para terminar, ¿verdad? La sesión del día de hoy, es cómo nosotros podemos, ¿verdad? Siempre ubicándonos en nuestra base de datos, en la que estamos haciendo varios ejemplos. Aquí tenemos 11 variables y observemos 70 respuestas. Pero nosotros en estadística siempre a veces trabajamos con poblaciones, ¿verdad? Y siempre trabajamos como muestras. En este caso, todo esto es mi universo, ¿verdad? Las 70. Pero yo puedo generar muestras, ¿verdad? Muestras aleatorias dentro de mi SPSS. Y también es algo sencillo. Observen la vista de los datos. Aquí están todas las personas que han contestado. Para yo poder seleccionar muestras, me tengo que ir a la opción de datos y vámonos hasta abajo a la opción de seleccionar casos. Damos un clic ahí. Nuestro famoso cuadro de diálogo. En este caso nos vamos a centrar a muestra aleatoria de casos y vamos a seleccionar ejemplo. Observen que hay dos formas nosotros aquí de seleccionar muestras aleatorias. Aproximadamente y también de forma exactamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si seleccionamos el primero, aproximadamente, ¿qué porcentaje quiero yo la muestra aleatoria de todos los casos? Entonces, yo le puedo decir que me dé el 50%, ¿verdad? De la muestra aleatoria de todos los casos. Escribo solamente 50, continuamos y aceptamos. ¿Cómo vamos a saber ahora que ya se hizo la muestra? Vamos a irnos a los datos. Y ahora observen la vista de los datos que en la columna, ¿verdad? O en las filas que están representados los números, algunas filas tienen plecas, ¿verdad? O están tachadas, ¿verdad? Ya el programa automáticamente me hizo, ¿verdad? Me seleccionó el 50% de manera aleatoria de mi base de datos, tachándome, ¿verdad? Automáticamente la mitad de los datos. En este caso, porque seleccioné el 50%. Y observen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo genero, por ejemplo, una tabla de frecuencia, por ejemplo, de mi variable sexo o zona, observen, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo un poco grande. Ya mi variable zona, aquí está de residencia, zona urbana 24 y 17 pertenecen a la zona rural, haciéndonos un total de 41. Pero ¿qué pasa? Ya en estos casos, ya el SPSS ya me está tomando en cuenta solamente la muestra del 50%. Ya no me está tomando en cuenta toda la base de datos, ¿verdad? Esa es la diferencia y cualquier herramienta que yo vaya a utilizar ya va a estar los otros, en este caso, todos estos valores tachados ya no me van a representar valores, ¿verdad? Ni los va a tomar en cuenta el programa para generarme diferentes resultados.
a menos que yo lo vuelva a revertir el procedimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso nos iríamos igual a datos, seleccionar casos, volvemos siempre a muestra aleatoria, ejemplo, y vamos a cambiar ahora, ¿verdad? El tamaño como nosotros queremos la muestra. Ahora vamos a seleccionarla de manera exactamente. Entonces, pues, seleccionamos exactamente. Entonces, yo quiero que me dé, por ejemplo, que me seleccione, vamos a ver, 10 casos, ¿verdad? Que me seleccione 10 casos de los primeros. Otra forma de que me vaya a dar la muestra aleatoria de los primeros 60 casos, ¿verdad? Entonces el SPS me va a seleccionar 10 casos de los primeros 60 casos. Vamos a darle continuar, aceptar. Y observen que de los primeros 60 casos, observen, me seleccionó 10 casos, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver. Aquí está uno, que es el 2. Aquí está el otro, que es el 9, el 18, el 20, el 27, el 47, el 48, el 53 y el 56 y el 60, ¿verdad? Me seleccionó 10 casos de los primeros 60 casos de mi base de datos. Igualmente, si volvemos a generar frecuencia de mi variable zona, vamos a darle a aceptar. Y observen que me varía también, ¿verdad? Todos los resultados que me va arrojando en base a las muestras. 5 personas de zona urbana, 5 personas de zona rural, haciéndonos un total de 10. ¿Y por qué ya un total de 10? Porque son los únicos 10 casos que tengo yo, ¿verdad? Que seleccioné mi muestra. Ya no es toda mi población ni todo mi universo, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros podríamos seleccionar muestras dentro del programa, ¿verdad? Esta es una base de datos relativamente pequeña, pero igualmente lo podemos hacer en bases de datos de 1000, 2000 o bases generalmente más grandes, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por acá, hasta acá nos quedaríamos el día de hoy con temas, con estas herramientas que acabamos de realizar, ¿verdad? Si tienen consultas, dudas, las pueden realizar. Les recuerdo el nombre, ¿verdad? Que lo escriban, por favor, siempre finalizando la clase en el chat de esta reunión, o pueden hacerlo también en el grupo, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo estoy revisando ahí para actualizarlo. Entonces, por el día de hoy nos quedaríamos hasta acá y nos veríamos ya la otra semana, hasta el lunes, ¿verdad? Ya estaríamos cumpliendo nuestra tercera semana de clase ya, con la que sería la última. Entonces, si no hay consultas, dudas, nos quedamos hasta acá y ahí les hago llegar el video, ¿verdad? También para que lo puedan revisar. Y también ustedes puedan practicar todos estos ejercicios ahorita en el fin, ¿verdad? Todos estos ejercicios que hemos visto hasta el momento para que, ¿verdad? La otra semana me puedan consultar si tienen algo no les salió o han tenido algún problema, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta acá y les deseo un saludo y un feliz día, ¿verdad? Que tengan feliz fin de semana también. Gracias.